Gracias. Buenos días. Todavía días. Nada más me esperas tantito. ¿Cómo están? ¿Listos para comenzar? Pues es el primer domingo del mes, familia. Hoy iniciamos serie nueva. ¿Cuántos fueron bendecidos con la serie del mes pasado? ¿Sí? Y ahora sí, échamelo. Quiero que pongan atención a un video que vamos a pasar, por favor. Presten atención a los datos. Ahí métele música de noticias. Noticia dramática. Vemos que ya no avanzó. ¿Sí los alcanza a leer? Fíjese, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030. ¿Qué datos, no? Qué fuerte esto de la salud mental y de cómo está atacando a nuestra sociedad. Y la verdad es que ver esos números no solo son estadísticas, familia. Detrás de cada cifra hay un rostro, hay una persona, hay una familia, hay una historia, y muchas veces también hay un silencio. Quizás silencio por vergüenza, muchas veces silencio por miedo, o quizás silencio porque en algún momento se enseñó que si tienes fe no deberías de sentirte así. Y eso la verdad es que ha hecho muchos años. Durante años en la iglesia se ha evitado hablar de temas como la ansiedad, la depresión o la salud mental, pensando que esos eran cosas del mundo, eso era de la psicología, o que simplemente bastaba con orar más. Fíjese qué importante estos datos y estos temas, porque esta cuestión de la salud mental está impactando a nuestra sociedad. Ya vimos los datos y las estadísticas y son alarmantes. 1 de cada 4 personas en el mundo se está suicidando. Luego no tenemos alcance de todas las noticias y no todo se sabe, ¿verdad? Pero escuchaba a una de mis sobrinas la otra vez que vivíamos juntos y nos contaba que en su escuela secundaria, en lo que iba el año pasado, en lo que iba del año, ya se habían suicidado 3 adolescentes.
Y son datos que causan alarma. Y queremos como iglesia traer estos temas a la mesa porque durante muchos años el tema de la salud mental se estigmatizó, sobre todo en contextos cristianos. Y por eso es importante hablarlos, porque son problemas que han sido reales en nuestras vidas, pero que muchas veces los hemos silenciado. Desde una mala teología muchas veces se intentó silenciar o estigmatizar y decir, es que si tú eres cristiano, tú no deberías de estar batallando con esas cosas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, híjole, vamos a orar por ti porque a lo mejor traes un demonio. Y son problemas reales que atacan a nuestro mundo real. Y hoy en día que está de moda esto de ser relevante y confundimos la relevancia quizás con el atuendo o con la forma en que nos vestimos, pero ser relevante en un mundo actual tiene que ver con hablar las cosas que a nuestra sociedad le están doliendo. Y queremos como iglesia poder tocar temas dentro de nuestras series de situaciones reales que a nuestra sociedad le están doliendo. Hoy entendemos y quise iniciar poniendo nuestro logo como iglesia, porque uno de nuestros eslogan es la fe y la razón. Y como iglesia La Montaña entendemos que no hay contradicción entre fe y razón, entre fe y la salud mental, porque el mismo Dios que está interesado en sanar nuestro cuerpo, también está interesado en sanar nuestra alma y en sanar nuestra mente. Dios nos creó completos, familia. Dios nos creó con espíritu, con alma y cuerpo. Y cuando una de estas tres áreas está herida, toda la persona sufre. Por eso hablar de salud mental y de salud emocional también es espiritual. Y cada año como iglesia designamos un mes para hablar una serie que tenga que ver con salud mental. Porque cuidar la salud mental y cuidar la salud emocional debería de ser parte de nuestro discipulado cristiano. Hace unas semanas platicaba con Magda y Magda me decía, Richie, tienes que leer un libro que estoy leyendo. Y me decía el título y le digo, ay Magda, ya lo leí, incluso lo tenemos en la librería. Y hay una frase de ese autor, si la recordarás Magda, que me impresionó mucho, que tiene que ver con esto. El libro se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y el autor enseña un principio importante y el autor dice que es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Fíjate qué frase, ¿eh? Es imposible que seamos maduros espiritualmente si somos inmaduros emocionalmente. Y yo sé que el deseo de Dios para nosotros es que crezcamos en madurez espiritual. Y yo sé que mucho de tu deseo es poder crecer en el conocimiento de Dios, que puedas tener mayor revelación de Dios, que puedas alcanzar una mayor madurez espiritual. Pero es importante que tú entiendas este principio. Es imposible tener madurez espiritual si eres inmaduro emocionalmente. Hay gente que tiene talentos, que tiene dones de parte de Dios, que tiene un llamado de parte de Dios, y no siempre lo vemos florecer a causa de su salud mental o de su salud emocional. Mire, ya llevo alrededor de 20 años siendo cristiano y me ha tocado ver historias, me ha tocado ver gente que tenía talento, gente que tenía llamado, hijos de pastores que no supieron tratar este tema de la salud mental y de la salud emocional y sus ministerios terminaron fracasando. El llamado que había de parte de Dios terminó fracasando. El talento y el don que Dios les había otorgado no terminó por florecer porque nunca trataron con su salud mental y con su salud espiritual.
¿Cuántos hoy en día a través de las redes sociales no hemos leído historias y nos hemos enterado de noticias de que tal pastor terminó acabando con su vida por un problema de salud mental? Porque quizás antes pensábamos que esto era exclusivo para los que no conocen de Dios. En esa estigmatización que se le dio a estos temas durante años decíamos, sí, pero eso toca a los que no creen en Dios. A los cristianos no. Sin embargo, hoy las cifras y las estadísticas nos dicen lo contrario. Los temas de salud emocional y de salud espiritual no hacen distinción de creencias. Así que como iglesia hemos decidido romper el silencio y hablar este tema que quizás muchos lo están padeciendo en voz baja. Y entender también que cuando la Biblia dice que la verdad nos hará libre, también incluye las verdades que enfrentamos dentro de nosotros. Hemos titulado a esta serie que vamos a estar hablando durante estos 4 domingos, Enemigo Silencioso. Y el pasaje que le pusimos como base son las palabras que Mateo registró que Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28, donde Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese descanso que Jesús ofrece no solo es un descanso físico, es un descanso, familia, también para la mente, es un descanso para el alma y es un descanso también para el corazón. Y qué importante el título que le pusimos, porque esto de la salud mental no se habla tanto. Mire, ¿cuántos hombres hay aquí? Levánteme su mano. Yo no sé si usted sabía, pero las estadísticas nos dicen que se suicidan más los hombres. Y una de las razones por las que se suicidan más los hombres es porque no hablamos de nuestras emociones. Mire, la mujer está en su condición que por lo menos lo habla. Los hombres no lo callamos y tenemos este enemigo silencioso, pero se manifiesta. Y uno de esos enemigos silenciosos se manifiesta en algo que todos hacemos cada día: conversar. Y por eso el tema de hoy, familia, le he titulado Cuida tus conversaciones. ¿Por qué no cierra los ojos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, Señor. Señor, hoy entendemos que tú nos diseñaste no solo como espíritu, Señor, sino también como alma, como cuerpo. Y que así como el cuerpo a veces se duele, hay veces también nuestra alma, Señor, nuestras emociones, nuestra mente se duele. Y hoy queremos ser sabios a los consejos que también encontramos en tu palabra, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón, Padre, y que a través de tu palabra no solo recibamos dirección, sino también consuelo. Que la palabra que hoy leímos, Señor, la promesa que tú hiciste, Jesús, pueda ser real en la vida de cada persona que pudiera venir no solo cansada físicamente, sino agobiada en el alma, Señor, agobiada en sus pensamientos, agobiada en su mente. Que hoy puedan encontrar descanso en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuida tus conversaciones. Queremos como iglesia hablar este mes acerca de cosas que tienen que ver con la salud mental y con el cuidado y con consejos que la palabra de Dios tiene acerca de la salud mental. Pero también me gustaría hacer una aclaración antes, porque le digo, parte de nuestro eslogan es fe y razón. Y quiero darte algunos consejos que podemos encontrar en la palabra de Dios que pueden ayudarte a prevenir o a lidiar quizás con algo que pudiera estar pasando en la cuestión emocional y en tu salud mental. Pero también entendemos que hay casos en los cuales necesitas pedir ayuda de un profesional. Y no te hace menos espiritual eso. Queremos que como iglesia puedas tener claro que la salud mental y la salud emocional es real en nuestras vidas y necesitamos prestarle la misma atención
que le prestamos a nuestra salud física. Si a alguno de nosotros nos doliera una parte del cuerpo, iríamos al doctor. Yo esperaría que con la misma diligencia y la misma sabiduría, si hay algo en nuestra mente, si hay algo en nuestras emociones que nos está doliendo, podamos acudir a un especialista. Y quiero decirte, y quiero hablar los minutos que me quedan, algunos consejos que podemos encontrar en la palabra de Dios que te puede ayudar o te puede prevenir en algunas circunstancias. Y parte de ese consejo que encontramos en la palabra de Dios es: cuida tus conversaciones. ¿Qué dices en tus conversaciones diarias? ¿Qué hablas cuando hablas? Qué importante, familia, son las palabras. Qué importante es qué decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos. ¿Cuántos matrimonios que están aquí tuvieron la oportunidad de ir a nuestro último evento de matrimonios? Levánteme la mano. En este último evento de matrimonios hablamos acerca del poder de las palabras y aprendimos cosas interesantes acerca de que cómo incluso desde Génesis, cuando Dios está creando al mundo, nos damos cuenta que Dios creó al mundo por el poder de sus palabras. Y leemos en los primeros capítulos de Génesis cómo Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sepárese tal de tal, y fue hecho. Y vemos que como el poder creador de Dios, todo lo que existe en el cosmos, todo lo que existe en este universo, fue creado por la palabra, por la voz de Dios. No solo vemos eso, después vemos que también había alguien más en el huerto del Edén. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, vemos que había alguien más en el huerto del Edén que hablaba. ¿Se acuerda quién era? La serpiente. Y la serpiente suelta palabras en el corazón y en la mente de Adán y Eva y siembra una semilla. Y esa semilla, y a través de esa semilla entró el pecado en el mundo. Fíjate qué interesante. La creación, todo lo que vemos y todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Y el pecado entró en el mundo por las palabras que se sembraron en el corazón de dos personas. Les platicaba acerca de que los teólogos hoy en día discuten a qué se refiere el versículo cuando dice que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque no puede ser a esto cuerpo físico, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Y algunos teólogos coinciden que se refiere al poder de las palabras, al poder de hablar. Hablábamos cómo ciudades, naciones se construyen, se dirigen, se mueven por el poder de las palabras. Hay un poder, familia, en tus palabras, en lo que tú y yo hablamos. Leíamos esa vez en matrimonios, y algunos se lo saben, cómo el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido, dijo un principio importantísimo acerca de esto del poder de las palabras. Y él dijo: el poder de la vida y de la muerte está en tu boca, y tú y yo comeremos el fruto de ellos. Aprendíamos esa noche, y te lo quiero decir a ti si no fuiste, que nuestras palabras, según la Biblia, dice que son semillas. Y esas semillas son sembradas en la mente o en tu mente de quien las escucha. Y esas semillas van a producir un fruto. Si tú quisieras saber qué de lo que está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, es tu realidad, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Deberías de preguntarte qué semillas estás sembrando, qué palabras estás hablando en tu matrimonio, qué palabras estás hablando con tus hijos, qué palabras estás hablando con las personas que te rodeas. Hay gente que habla fuerte. Mire, yo tengo el poder. Lo leí hace unas semanas, un meme que decía: ¿practicas algún deporte extremo? Y yo sí, dar mi opinión. Hay veces mi opinión en las personas puede sonar como una daga clavada, porque las palabras tienen ese poder.
Hay días en que yo llego con Ver y le dije, ¿sabes qué? Tuve una conversación con tal persona. Híjole, que fui bien duro con mis palabras. Y yo sé que mis palabras pudieron haber causado un efecto. Porque nuestras palabras tienen ese poder. Y hay mucha gente que se está dando cuenta del poder que tienen las palabras. Porque pudieran parecer conversaciones tontas, pero no lo son. Y quiero hablarte en los minutos que me queda de la importancia de qué hablas en tus conversaciones. Y que sepas que cada conversación en la que entras genera algo en tu vida. Escuchaba un dato interesante. ¿Sabías que con las palabras que hablas durante una semana se pudiera escribir un libro? Fíjense, con las palabras que tú y yo hablamos durante una semana se pudiera escribir un libro. Algunos hasta 2 tomos. La pregunta sería, ¿qué libro escribieron tus palabras esta semana? ¿Qué libro escribieron tus palabras esta semana? Todos los que estamos aquí, si juntaran nuestras palabras que hablamos durante una semana, se pudiera haber escrito un libro. ¿Qué libro escribiste esta semana con tus palabras? ¿Fue una comedia? ¿Fue un drama? ¿Fue una revista de chisme? ¿Qué libro escribiste con tus palabras esta semana? Familia, porque si cuidas las conversaciones, vas a empezar a cuidar también el estado emocional y la salud mental en la que estás. ¿A cuántos no les ha pasado que entran en conversaciones y que sales de esa conversación y pareciera que sales drenado? ¿A alguien le ha tocado platicar con alguien, hablar con alguien, estar en una conversación, estar en una reunión y pareciera que le quitaron las fuerzas? Entonces, si uno no cuida las conversaciones, si uno no cuida lo que está pasando, muy probablemente quizás no estamos cuidando ahí nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Y Jesús nos habla algo acerca de esto en el libro de Lucas. Es una de las historias más fascinantes de la Biblia, acerca de 2 discípulos que van camino a Emaús. Y antes de que leamos la historia, quiero ponerte un poco en contexto. Jesús acaba de resucitar. Jesús fue a la cruz. Sus discípulos lo vieron morir en la cruz. Y pareciera que cuando lo vieron morir junto con él todas las esperanzas que ellos tenían, porque todos salieron dispersos. Algunos volvieron a las actividades que hacían antes de que Jesús lo llamaran, otros se escondieron, otros lo negaron, otros lo maldijeron, pero pareciera que todos perdieron las esperanzas cuando vieron morir a Jesús, a pesar de que Jesús les había dicho que él iba a resucitar. Y luego resucita. Y en distintos momentos se empieza a presentar con distintas personas, y dentro de ellos a 2 personas. Y fíjate lo que dice Lucas capítulo 24. Voy a leer del versículo 13 al 35. Si me quieres seguir aquí, porque voy a leer la traducción lenguaje actual. Si traes Biblia, también puedes seguirme. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Presta atención a la historia. Dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron:
lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellos fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Fíjate qué interesante historia. Van 2 discípulos camino a Emaús y dice la Biblia que Jesús se les acerca. Pero estos 2 discípulos no lo reconocen. ¿Y cuál es la primera pregunta que Jesús les hace? ¿Prestaron atención? ¿Qué les preguntó Jesús? ¿De qué están hablando? ¿Qué hablan en el camino? Y dice que Jesús los vio con cara de tristes. Familia, si vamos a cuidar las conversaciones, necesitamos entender y preguntarnos qué estamos hablando. Y para entender y para cuidar esto de las conversaciones, necesitamos entender que las conversaciones tienen 3 partes. Y quiero decirte las 3 partes que las conversaciones tienen: lo que hablas, lo que escuchas y lo que entiendes de lo que escuchas. ¿Cómo se llama la enseñanza de esta mañana? No, esa es la serie. Cuida tus conversaciones. Y si entendemos que las conversaciones son importantes porque las palabras tienen poder, necesitamos entender que las conversaciones tienen 3 partes: lo que hablas, lo que escuchas y lo que entiendes con lo que escuchas. Entonces quiero hablarte primero en esto de cuidar nuestras conversaciones, dándote 3 consejos que te pueden servir si quieres cuidar tu salud mental y emocional. Y el primer consejo que te quiero dar es: cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. ¿Qué están hablando? ¿De qué hablan?, les preguntó Jesús. Jesús se detiene y comienza por ahí. ¿Qué están hablando por el camino? Cuéntenme, ¿qué es lo que vienen hablando? Porque lo que hablas determina lo que ves. Y tú y yo necesitamos entender este principio porque necesitas cuidar lo que hablas. La manera en que hablas de las cosas determinará la manera en que las ves. La manera en que tú describes algo es la manera en que determina
cómo terminas viendo ese algo que sucedió. Y Jesús se da cuenta y les dice: por la cara que ustedes tienen, vienen hablando de una situación que ustedes vieron. Y como si Jesús dijera: ustedes vienen hablando que me vieron morir. Y vienen preocupados por esa situación. Pero la pregunta sería interesante: ¿no sabían ellos que iba a resucitar? Jesús lo dejó muy claro. Todo el Antiguo Testamento había una enseñanza acerca de lo que tenía que padecer el Mesías. No solo eso, mientras los 3 años que Jesús caminó en la tierra, Jesús explicó acerca de qué sería su ministerio. Cuando habló de la destrucción del templo, dijo: destrúyanlo y yo lo voy a edificar de nuevo en 3 días. Los discípulos sabían que Jesús iba a resucitar. Y hay que tener cuidado de lo que hablamos, porque ellos no venían hablando de eso. Ellos venían hablando: es que vimos morir a Jesús. Era nuestro profeta. Nosotros teníamos la esperanza de que Él nos librara de la opresión que estamos viviendo de los romanos. Familia, muchas veces la manera en cómo estamos hablando de la situación que estamos viviendo es lo que nos está destruyendo. Muchas veces no es la situación en sí la que nos está destruyendo, sino la manera en la que hablamos de la situación que estamos viviendo. ¿De qué manera estás hablando las situaciones de tu vida? ¿Cómo estás describiendo tu vida en este momento? Mire, hace algunos años aprendí este principio del poder que tienen las palabras, del poder que tiene nuestra mente para creer esas palabras, y de cómo esas palabras pueden definir nuestra vida, y no tanto la situación, sino las palabras que decimos. Y cada vez que tengo la oportunidad de darle consejería a alguien, presto mucha atención a sus palabras. Hace unas semanas estaba en consejería con un matrimonio, y este matrimonio me decía una situación que tuvieron de dificultad, y ellos me decían: es que se hizo demasiado grande, lo hizo demasiado grande. Y era una situación ahí de que incluso podría haber llegado a cuestiones legales. Y yo le dije: no, y ten cuidado con las palabras que utilizas, porque se pudo haber hecho más grande. No, es que lo hizo muy grande. No es cierto. Y ten cuidado con las palabras que utilizas, porque te las terminas creyendo. ¿Quieres que te diga cómo se pudo haber hecho más grande? Que te hubiera metido una denuncia. No es cierto lo que te estás creyendo, pero la manera en cómo hablas la situación determina en cómo la vas a vivir. Y por eso es importante que si tú y yo queremos cuidar nuestra salud emocional, que si tú y yo queremos cuidar nuestra salud mental, necesitamos empezar cuidando lo que hablamos. ¿Qué estás hablando? Yo no sé si tú sabías, pero lo que hoy la ciencia nos dice es que nuestro cerebro no distingue la verdad de la mentira. Él cree lo que tú le dices. Y lo que tú le dices y él cree, lo usa como filtro. ¿Qué estás hablando, familia? ¿Qué estás hablando con otros? Pero ¿cuál es tu diálogo interno? Porque la manera en cómo hables va a determinar la forma en la que vives. Híjole, es que yo no puedo. Es que no voy a salir de esta situación. Uy, Ricardo, eso está complicadísimo. Nuestro matrimonio no tiene arreglo. Mi pareja es un caso perdido. Ten cuidado con lo que hablas, porque la manera que hablas determina lo que vives. Ten cuidado lo que hablas. Mire, familia, yo soy el primero que necesita predicarse eso, ¿eh? No crea que yo me paro aquí como un ejemplo de salud emocional ni mental. La semana pasada, mi tía no me dejará mentir, ya veníamos aquí
Bere venía de haber estado con tos hace unas semanas, pero fue y tomó un expectorante, un jarabe. Y ya veníamos el domingo de la semana pasada y por el baño nos rozamos. Y le dije, a ver, ¿te sientes caliente? Se tomó la temperatura y traía 38.9. Y dijo, ay, es que me siento con escalofríos y me siento mal. Y le dije, no, pues quédate a descansar. Y llegué y platiqué con mi tía. Y le dije, ¿qué crees, tía? Pasó esto. Digo, no vaya a ser COVID. Y todos esos días estuve angustiado, porque tienes que tener cuidado con lo que hablas. Yo les he comentado a algunos que mi mente revoluciona como usted no tiene una idea. La noche del lunes, híjole, me mandó un mensaje cuando iba para la casa saliendo del trabajo y me dijo, no seas malo, no te tardes, porque me siento muy mal. Mire, para que Bere se queje, es que las cosas están graves. Le pisé y llegué y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que me duele. Y luego le toqué y vi su cara y dije, de la tosida se habrá fracturado una costilla. Y dije, no, pues ya vamos a dormirnos para ver si, como cuando las computadoras fallan, las reseteas y ya vuelve. Dije, a ver, vamos a dormirnos a ver si ya amanece mejor, ¿no? Luego uno no sabe qué hacer como hombre pero no lo va a creer. Ella se durmió y yo estaba pensando, y es que si es COVID. Y luego la veía con el bebé que todavía toma pecho y yo decía, y es que si se muere, ¿quién le va a dar pecho? Mire, usted puede pensar que es broma, pero me dormí tarde. ¿Quién va a criar a mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer para llevarlos a...? Yo ya la veía muerta, familia. ¿Y sabe cómo empezó todo eso? Con lo que hablé. ¿Qué tal si tiene COVID? Cuida lo que hablas, porque lo que hablas determina la forma en que vives lo que está sucediendo. Quizás muchos estamos viviendo situaciones complicadas. Quizás muchos, como decía el pasaje del principio, andamos cargados y agobiados. Y sabemos que necesitamos ayuda. Y creo que una de las buenas maneras para comenzar a desenmarañar ese lío que traemos en la mente podría ser preguntarnos, ¿qué estamos hablando? Y si tú todavía no caes en esos líos, es un buen consejo preventivo. Cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas con otros, pero cuida tu diálogo interno. Es lo primero que Jesús les pregunta, ¿qué están hablando? Hay un poder en aprender a describir las cosas, no solamente como la ven tus ojos, sino como las puede ver con los ojos de Dios. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Mire, tenemos un grupo de oración dentro de la iglesia. Si usted no lo sabía y quisiera, al final se puede acercar con Carlita ahí para que los agregue al grupo. Pero hemos visto milagros a través de las oraciones de esos grupos. Y en esto de los estigmas y de las falsas creencias que muchas veces tenemos los cristianos, decimos, pero es que ¿cómo vamos a poner nosotros que tenemos necesidad si nosotros estamos para orar por las personas? Híjole, yo vi a ver así como que me vi desarmado, que dije, no, ¿sabes qué? Déjame pongo en el grupo que oren por ella. Si no, para que sepan, para si se muere alguien me eche la mano a llevar a los niños, porque yo ya la veía muerta. A ver, no sé si ayudó, porque al día siguiente está Nancy queriendo ayudar, me manda un mensaje y le hicimos, nos fuimos a emergencias, le mandaron a hacer pruebas de COVID y de influenza, salió negativo. Y yo dije, híjole, ¿qué será? Y Nancy me manda y me dice, oye Richie, hay un brote de tosferina. Yo, Nancy, no me ayudes. Y yo todavía, ¿y dónde se hace ese estudio, Nancy? Ten cuidado con lo que hablas.
Necesitamos aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. Y quiera este grupo y saber que gente estaba orando, escuchar. Dios tiene cuidado, en qué podemos ayudar. Estamos orando por Bere, Dios va a hacer un milagro, tengan fe. Nos cambia la perspectiva. Así como tenemos que tener cuidado de qué estamos hablando, para mal funciona igual a la inversa. Cuando empezamos a hablar palabra de Dios, también la situación comienza a cambiar. Fíjate lo que dice el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 10. Es una instrucción que el profeta le da al pueblo de Judá y les dice, les habla que se empiecen a preparar para la guerra. Y les dice: forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Y termina diciéndoles: diga el débil, soy fuerte. Diga el débil, soy fuerte. A lo largo de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú y yo nos vamos a dar cuenta que la escritura enseña algo que hoy la ciencia ha confirmado. Hay poder en nuestras palabras. La forma en cómo hablamos determina la manera en cómo vamos a ver la situación. No importa la situación en la que estés, no importa cómo te consideres, la instrucción de parte de Dios dice: diga al débil, soy fuerte. Y Dios los manda a prepararse para la guerra y les da esa instrucción. Y más adelante en Romanos capítulo 4 versículo 17, Pablo les empieza a hablar acerca de Abraham y les dice: como está escrito, te he puesto como por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y fíjate cómo termina ese versículo, dice: y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque hay poder en nuestras palabras. Y te digo que el contexto de eso es que está hablando de Abraham. Y está hablando de la promesa que le hizo a Abraham. Y Abraham no tenía hijos, pero Dios empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y le cambia el nombre. Y ya no se llama Abraham, se llama Abraham. Que Abraham significaba padre de multitudes. Pero Abraham todavía no tenía ningún hijo. No solo eso, ya estaban fuera de edad. Pero Pablo nos está diciendo este principio poderoso de parte de Dios, porque Dios es alguien que llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa es una cualidad que tú y yo deberíamos de aprender de parte de Dios. Quizás algunas cosas de tu salud emocional y de tu salud mental se podrían empezar a solucionar si empezáramos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Después de ver cómo Jesús empieza a hablarles y les empieza a contar otra vez desde la ley de Moisés hasta los profetas y todo lo que iba a pasar, y después va a cenar con ellos, ellos terminan dándose cuenta y sus ojos se abren y dicen: híjole, ardía en nuestro corazón algo cuando Jesús venía hablando esas palabras. Porque hay conversaciones que hacen que te drenes, hay conversaciones que hacen que te bajes la cabeza, hay conversaciones que hacen que te cargues de tristeza, pero también hay conversaciones que hacen que arda tu corazón de pasión. No solamente necesitamos cuidar lo que hablamos, también necesitas cuidar lo que escuchas. Si queremos atacar a este enemigo silencioso que es la salud emocional y la salud mental, necesitamos cuidar nuestras conversaciones. Y en parte de cuidar nuestras conversaciones necesitamos cuidar lo que hablamos, pero también necesitamos cuidar lo que escuchamos. ¿Qué estás escuchando? Fíjate lo que dijo Pablo también en Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo.
Pablo está enseñando un principio poderoso acerca de esto de las palabras, y lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: todo lo que yo creo está atado a lo que entra por mi oído. Muchas de tus convicciones, de tus creencias, están atadas a lo que algún día entró por tu oído. La pregunta sería: ¿qué está entrando a tu oído? Porque a quien escuchas determina el estado de tu alma. Y quizás la pregunta que hoy deberías de hacerte es: ¿cómo está tu alma? Y te vas a encontrar que parte de cómo está tu alma tiene que ver con a quién estás escuchando. Estos dos hombres venían en el camino y venían hablando entre ellos, pero dice la escritura que venían cargados de tristeza por lo que venían hablando entre ellos. ¿Cuántos no conocemos a personas que tú hablas con ellas y todo lo que hablan es negativo? Tienes que tener cuidado a quién escuchas. Hoy que está de moda en nuestra cultura la palabra tóxico, ¿cuántos de aquí no conocemos a personas que tú dices: híjole, es que todo lo que habla es tóxico? Y hay personas tóxicas, y tú deberías de tener cuidado a quién estás escuchando, porque hay gente que tiene identificada a personas tóxicas, pero no hace nada por cambiar y no permitir que esas conversaciones entren a tus oídos. Si tienes que cuidar tu salud mental y tu salud emocional, tienes que prestar cuidado a quién escuchas. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto al ruido tan nocivo que ya ni nos damos cuenta. Pero el que no nos demos cuenta no significa que no está teniendo un impacto en nuestras vidas. Mire, los que tenemos aquí hijos no nos dejarán mentir que a veces estamos hablando mi esposa y yo, y aunque nuestros hijos están jugando, están conscientes muchas veces de lo que estamos hablando. Y de repente los ves jugando y de repente opinan, y hasta le decimos: oye, Ian, Alan, no estén de chismosos si están jugando. Porque hay ruido que, aunque tú y yo no le prestemos atención, está influyendo nuestra vida. Y no nos damos cuenta hasta que ese ruido se apaga. ¿A alguien le tocó venir cuando los estudios eran aquí en la cafetería? ¿Sí? Y no sé si se acuerdan que hay un motor ahí en un cuartito, y de repente estábamos escuchando, pero de repente se apagaba ese motor y uno sentía como que hasta descansaba, pero no éramos conscientes de ese ruido hasta que se apagaba. Nos acostumbramos tanto al ruido nocivo que ya ni siquiera nos damos cuenta de ese ruido hasta que ese ruido se apaga. Y hay cosas que tú crees que no están teniendo un impacto en tu vida, pero la están impactando, te están ofendiendo. Hay cosas que crees que no estás haciendo mal, pero lo estás haciendo mal. Y hay ruido a tu alrededor que necesitas apagar. Les contaban los de matrimonios, y ya no pude contárselos bien porque ahí había changos en el mecate, pero les decía que a mí desde muy chico me enseñaron la vida, y mi papá también era bien carrilla. Él estudió parte de ser psicólogo educativo, y yo nací sin crecimiento en una mano, y él me tiraba un chorro de carrilla desde chico. Y yo recuerdo que hasta para abrocharme las cintas no dejaba que mi mamá me ayudara. Él decía: si no se las puede abrochar, que se tropiece, que aprenda. Hoy le doy gracias a Dios porque sé que gracias a eso soy independiente, puedo hacer la mayoría de las cosas. Pero nos tiraba mucha carrilla, y a todos, y somos buenos para tirar carrilla. Y cuando empecé a entrar en la escuela, los psicólogos y las pedagogas le decían a mi mamá, y siempre fui latosito con mi mamá de mandarla a llamar,
Y los psicólogos le decían: es que Ricardo agrede antes de ser agredido. Yo lo hacía inconsciente, a lo mejor ahora ya soy consciente de decir: sí, antes de que me tiraran carrilla, yo me dejaba ir con todo, para que la pensaran y dijeran: no, mejor no te metas con él, porque si no nos va a tirar carrilla también. Y me hice bueno tirando carrilla, y quise adoptar esa filosofía en mis hijos. Y yo dije: yo no quiero que mis hijos sean de los buleados. Y empecé a tirarle carrilla a mis hijos. Mayormente hasta hace algunas semanas nos hablábamos con puros apodos. Platicaba ayer con una persona y me decía: ¿qué nombre le pusiste a tu nuevo hijo? Le dije: mira, la verdad ni sé para qué le puse, le digo Chili. Y decía: y a Ian no le digo Ian, le digo Cabeza. Y a Alan no le digo Alan. Alan tiene muchos apodos, Bartolo. Pero últimamente yo vi que le empezaba a afectar su color de piel, y le empecé a decir Negrito. Y le empecé a decir Negrito porque le dije: mi pensamiento fue: te tienes que empezar a acostumbrar, porque el mundo es cruel, familia. Y yo dije: se tiene que empezar a acostumbrar por su propio papá. Y esa era mi teoría. Pero les platicaba que hace algunas semanas mucha gente nos felicitaba y nos decía: oigan, a mí me sorprenden sus hijos porque tienen mucha seguridad, hablan con los adultos como si hablaran con cualquier persona, se saben desenvolver. Y hace una semana recogí a los niños y Ian se tenía que quedar en entrenamiento, y Alan y yo nos quedamos a esperar. Y Alan lo quieren mucho los papás de los compañeros de Ian, porque se había ganado ese cariño. Pero yo ya venía días en que nos despedimos en la noche, nos dan un beso y nos dicen: papá, que mañana amanezcas, todo bien. Y yo decía: buenas noches, mi Negrito. Y se levantaban y nos levantan con un beso: papá, buenos días, mamá, buenos días. Y yo lo levantaba y decía: buenos días, mi Negrito. Y yo era consciente de que ya venía de hacerlo así, pero me percaté ese día que fui a recogerlo, y un papá le pregunta: ¿qué onda, mi Alan? ¿Cómo estás? Y Alan se escondió detrás de mí. Y yo les decía: eso golpeó mi corazón, porque como si pareciera que yo empezara a afectar su autoestima con las palabras que yo estoy hablando. Y muchos no somos conscientes, familia, que no solo necesitamos tener cuidado que hablamos, sino que escuchamos. ¿Qué estaba escuchando Alan? Que eso estaba afectando su autoestima, y necesitamos prestar atención. ¿Qué escuchamos? Hay gente que, al igual que estos dos hombres, necesitan empezar a escuchar a Jesús. Hay gente que lo único que recibe son palabras destructivas, palabras tóxicas, y están hablando entre ellos palabras de derrota, lo que pudieron haber esperado y no fue. Y al igual que estos hombres, necesitan que Jesús venga y les diga: a ver, miren, vengan chiquititos, y se vayan desde Génesis hasta los profetas, los libros de la ley, y empiece a recitarle las palabras de Dios, las promesas que habían de parte de Dios. Hay gente aquí que no solo necesita tener cuidado acerca de quién escucha, necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Problemas en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional se empezarían a solucionar si prestamos atención a la voz de Dios. Me encontraba con un ejemplo acerca de que hace como unos años, cuando yo quería algún lugar y no me sabía la dirección, en el iPhone hay una aplicación que se llama Mapas, y abría la dirección en Mapas, pero algo pasaba, que Mapas casi nunca estaba actualizado, y siempre como que te mandaba y llegabas a otro lugar, hasta que descubrí Google Maps. Y Google Maps lo actualizan más, y Google Maps, si le pones la dirección, normalmente sí te lleva al destino que es. Y recordaba esto y me preguntaba si en realidad
Algunos de nosotros no venimos recibiendo indicaciones de alguien que te está mandando a algún mal lugar. Y quizás si alguno de nosotros lo que pudiéramos necesitar es cambiar el lugar de donde estamos recibiendo las direcciones para nuestra vida. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quizás estás llegando a lugares equivocados. Quizás te estás metiendo en lugares equivocados por la voz que estás escuchando. Quizás deberías de empezar a cambiar la voz que está dirigiendo tu vida. Ten cuidado a quien escuchas. Si quieres empezar a cuidar tu salud mental y tu salud emocional, necesitas cuidar tus conversaciones. Y no solo cuidar cómo hablas, también cuidar lo que escuchas. Y de todas las voces que tú vas a decidir a quién escuchar, la voz más importante que debieras escuchar es la voz de Dios. Mientras preparaba esta predicación, este versículo me impactó, nunca lo había leído. Y fíjate lo que dice el Salmo 85, versículo 8, dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Qué literal, ¿no? Y qué específico con esto que estamos hablando. Escucharé hablar a Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ahora hay un punto más. No solo necesitas cuidar lo que hablas, cuidar lo que escuchas, también necesitas cuidar lo que entiendes. Necesitamos cuidar nuestras conversaciones, y para cuidar nuestras conversaciones necesitamos cuidar lo que hablas, necesitamos cuidar lo que escuchas y necesitamos cuidar lo que entiendes. Una psicóloga y terapeuta de matrimonios cristianos dice que ella, cuando discute con su esposo, se para frente a él y le dice: a ver, espera, ¿qué entendiste que te dije? Gran pregunta, ¿no? No que te dije, ¿qué entendiste que te dije? ¿Cuántos matrimonios no saben que cuántas cosas se solucionarían si hiciéramos esta pregunta, ¿no? Porque no solo es importante qué escuchas, sino qué entiendes de lo que escuchaste. ¿Qué te dije? Porque pareciera que vienen estos dos hombres hablando por el camino, y fíjate lo interesante de esto. Vienen hablando y vienen con tristeza porque no se cumplieron sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías que los librara de la opresión de los romanos. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que dice que escucharon unas mujeres que fueron a la tumba y la vieron vacía. Escucharon de unas mujeres que fueron a la tumba y estaba vacía, y que dijeron que había resucitado, pero ellos decidieron no entender eso. Si queremos cuidar nuestra salud emocional y cuidar nuestra salud mental, necesitamos cuidar qué entendemos con lo que nos dice. Les repito, y matrimonios, aplíquenla. Cuando estén discutiendo con sus parejas, se resolverían muchos asuntos, y le dices: a ver, para, ¿qué entendiste que te dije? Es que me dijiste que soy un tonto. No, yo te dije que eso que hiciste fue una tontería, y no es lo mismo. Una cosa describe la situación, otra te define. Ten cuidado con lo que escuchas. Los discípulos están escuchando la voz de Jesús, pero no la reconocen.
Porque ellos tenían otra expectativa de Jesús, de algo que debía hacer y no lo hizo. Los discípulos, estos dos hombres que van camino a Emaús, vienen platicando con Jesús y no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Si eran sus discípulos, ya lo habían visto. Porque este Jesús no cumplía las expectativas de lo que ellos se habían imaginado que debería de ser Jesús. Ellos conocían las Escrituras, escucharon de Jesús, pero de alguna manera ellos entendieron otra cosa. Ellos entendieron que si el Mesías iba a venir a liberarlos de la opresión romana. Y ellos ya venían cargados de tristeza, deprimidos, porque no había sucedido lo que ellos habían entendido. Y quiero terminar con esto, familia. Escuché a un pastor poner este ejemplo y decía: ¿cuál es la imagen más conocida que tenemos de Jesús? Con la de Jesús es el centro. ¿Cuál es la imagen más conocida que tenemos de Jesús? Dicen que es esta. No, bueno, la imagen más conocida en el colectivo humano es esta. Y se llama el Jesús misericordioso Coronilla. Y esta es una de las imágenes más conocidas de Jesús. El primer cuadro de esta imagen fue pintada en 1934. Hay otras imágenes anteriores de Jesús, pero esta es la imagen que en el colectivo de la mente humana es la más conocida que tenemos de Jesús. Es la que más estampitas ha vendido. Y fue pintada en 1934 en Vilna por el artista Eugenis Kazimierowski. ¿Sabe cómo se pronunciará eso? Bajo la guía personal de Santa Faustina y su confesor, el padre Miguel Sopoco. Y dicen que Santa Faustina quedó satisfecha con la obra, aunque dijo: el Jesús no es tan hermoso como lo vi en persona, porque ella tuvo una revelación de este Jesús, se la dijo a este pintor y este pintor lo creó. Pero mira, sea que lo aceptes o tu religiosidad no lo permita, pero es la imagen que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente acerca de Jesús. Europeo, sueco, galanzón, pelo largo, head and shoulder. Es de lo que más se ha reproducido en el mundo sobre la imagen de Jesús. Pero hace algunos años, yo no sé si tú sabías, pero algunos investigadores decidieron hacer con inteligencia artificial cuál sería la imagen más parecida de un Jesús basado en cómo era un hombre de Palestina de ese siglo. ¿Y sabes cuál fue la imagen? Esto sería lo más parecido a lo que Jesús pudiera haber sido. Mi pregunta sería: ¿cuántos colgarían esta imagen en su casa? Mire, y lejos de quitarnos con los estereotipos de que porque no es güerito de ojo azul, es porque no está en el colectivo de nuestra mente, porque no es la manera en cómo entendemos que es Jesús. O sea, que Jesús pudiera estar caminando al lado tuyo y estar hablándote y tú no decidas escucharlo, porque no es un sueco rubio de ojos azules. Porque no solo es escuchar la voz de Jesús, familia, es entender la vida a través de los ojos de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Jesús es el centro. Puede que muchos de los que estamos aquí
necesitamos prestar atención. Yo no sé cuál sea la situación de tu mente con la que vengas. Yo no sé cuál es el estado emocional, la salud mental con la que vengas, la salud emocional con la que vengas. Pero como vimos al principio y a través de estos datos, es un tema al cual le necesitamos prestar atención. Es un enemigo silencioso que está cobrando vidas, está cobrando familias, está cobrando la vida de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Y tú y yo que decimos creer a Dios no estamos exentos de eso. Está cobrando vidas de pastores, este enemigo silencioso, y necesitamos prestarle atención a nuestra salud emocional y a nuestra salud mental. Y hoy un buen consejo de parte de Dios es: ten cuidado y cuida tus conversaciones, cuida lo que hablas, cuida lo que escuchas, cuida lo que entiendes. Y quisiera terminar con esto, porque quizás tú pudieras estar viviendo una situación difícil. Quizás tú pudieras estar atravesando por una situación complicada y pudieras estar escuchando la voz de Dios, porque la Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Pudieras estar escuchando la voz de Dios, pero como ese Dios no es de acuerdo a la expectativa que tú tienes de Dios, no lo reconoces. Yo quiero desafiarte a que puedas escuchar la voz de Dios, no de la expectativa que tú te has hecho de quién puede ser Dios, sino de lo que Dios dice que es a través de su palabra. Porque puede que hoy hayas llegado cansado, confundido, quizás con lo último de tus fuerzas, pero quiero decirte que Jesús está caminando contigo todo el tiempo. Él no se ha alejado, Él no te ha soltado, Él no se ha rendido. Y quizás tú puedas estar hablando y quizás tú puedas estar diciendo: híjole, para mí esto se acabó. Pero Jesús tiene otras palabras, y quiero pedirte que cierres tus ojos para que no te distraigas. Jesús tiene otras palabras para la situación que estás viviendo. Las cosas que tú puedes creer que son finales, Dios las puede usar como un principio. Las heridas que tú puedes creer que son mortales, Dios las puede convertir en cicatrices que contarán una historia de redención. Quizás hoy lo único que necesitas hacer es soltar la expectativa de cómo creías que Dios debía actuar y abrazar la realidad de Jesús, que está aquí caminando contigo, aunque no se parezca a lo que tú esperabas, pero sí se parece exactamente a lo que tú necesitas. Quizás tal vez tú hoy llegas con preguntas, con cansancio, con dolor, pero hoy Jesús quiere contarte otra vez la historia. Y quizás la historia que tuviste como tragedia, Él la está escribiendo como testimonio. Así que por un momento cierra tus ojos y escucha la voz de Dios. La misma voz que caminó con los de Emaús te está diciendo hoy: aquello que pensaste que te mató, no lo logró, aquí estás. Y hay algo que se está resucitando dentro de ti. Y si tú eres alguien que necesita que se resucite y tienes la fe de creer que Dios está a tu lado, repite conmigo: Jesús, te necesito. Te necesito más de lo que imaginaba. Ya no pongo mi esperanza en lo que esperaba que hicieras, sino en quien eres. Jesús, sé el centro de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sin